Enamórate de la radio reflexionando.com. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Hoy empezamos con un libro extraordinario que es Gálatas. Y sobre todo toca compartir algo tan importante. Todo el Evangelio de Cristo es extraordinario. Libros más, libros menos, pero lo interesante de adquirir el conocimiento de Dios es ponerlo en práctica. Y en Gálatas 1:6 dice: no hay otro evangelio. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. La palabra de Dios es clara en todos los sentidos, y a través de Pablo, pues Dios nos va explicando que no debemos jugar con su palabra. Dios es fiel, es inmutable, es confiable. No puede haber dos evangelios diferentes. Por eso hay que tener mucho cuidado con las versiones que uno estudia y debe comparar los términos, palabras dichas en cada una de ellas. Pero fuera de las palabras o los términos o la precisión de cada una de ellas está el sentido único de interpretación, porque dice la Escritura que la interpretación no es privada, sino es pública, es decir, que todos tenemos que tener la misma idea, la misma fe, el mismo sentimiento. No puede haber que solo somos lo único, como algunas iglesias presumen. Somos los únicos, no hay otra iglesia, como afirman los testigos de Jehová, los unicitarios, los adventistas. Esto lleva a errores muy grotescos y lleva a predicar un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, si así dice la Biblia, entonces Pablo lo dice claro, lo dice en el versículo 8: ni aun nosotros o un ángel del cielo. Wow. Predica algo diferente, dice: sea anatema, sea maldito, sea separado. Por eso hay que tener demasiada prudencia, demasiada sabiduría. No podemos escondernos en la palabra de Dios diciendo lo siguiente: el pastor lo dijo. No podemos justificarnos de ninguna manera bajo el término el pastor lo dijo. No, el pastor puede decir muchas cosas, pero es un hombre común y corriente, igual que nosotros. La Escritura requiere interpretación, requiere, dice, escudriñar la Escritura. Y nosotros, a través de la oración, pues buscamos que Dios nos revele su palabra. Por ello, no podemos tomar las cosas tan a la ligera. Hay de aquellos cristianos que estudian la Escritura solamente cada vez que van al culto. ¿Cómo puede denominarse cristiano si no lees la Biblia, si no la escudriñas, si no la meditas, si no la reflexionas? Entonces, pongámosle atención. Esta llamada de atención de Pablo muestra la gravedad de la situación. Es grave porque está diciendo: si se predica un evangelio diferente, sea maldito, anatema, ¿no? Cuando uno busca el significado de anatema en cualquier diccionario, entonces dice
que debe ser separado, debe ser maldito. ¿Sí? Eso es lo que dice. Y todo lo que es anatema, pues debe ser separado, apartado, sea anatema, sea separado de las cosas de Dios, sea maldito en el Evangelio. Es decir, es fuertesísima, por eso la situación es grave. Con esto Pablo está diciendo que no hay otro evangelio más que el de Cristo. El hecho que históricamente tal vez la Iglesia Católica hizo el compendio de la Biblia no quiere decir que es el autor, la Iglesia Católica, del Evangelio de Cristo. Por algún medio, Cristo, en su enorme sabiduría, con enorme ciencia y con el enorme poder que tiene Dios Padre y el Espíritu Santo, pues eligieron tal vez en ese momento histórico que sean la entidad que hizo el compendio. ¿De acuerdo? Para aclarar que solamente hay una Biblia, una sola y única Biblia, que es la palabra de Dios. No hay otro evangelio, el de Cristo. Y el evangelio de Cristo pues predica a Cristo, no predica otra cosa, predicas todo sobre Cristo. Desde el principio, cuando el Padre pues habló a Adán y Eva y lo saca del huerto del Edén, le dice que habrá dos simientes, la simiente de Cristo y la simiente del enemigo. Todo está centrado en Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es el autor de nuestra vida. Sin Cristo no existimos. No hay otra razón para existir si no es Cristo. Y esta admiración o maravilla de Gálatas, tan pronto, tan rápido, ¿de acuerdo? Expresa que los tiempos fueron cortos y siendo convertido por el evangelio que predicaba Pablo, se dejaron convencer fácilmente por otras interpretaciones que podrían ser doctrinas judaizantes. Esto es el grave error que se comete. Por eso el maravillar tan pronto. Dentro de mi corta experiencia que tengo en las palabras de Dios, cuando uno se convierte no debe predicar tan pronto a Cristo. Deben pasar 2 o 3 años para estar sólidamente formado con una base sólida y poder hablar. Porque cuando adelantamos los tiempos, ¿de acuerdo? Recuerde siempre, un árbol no se construye de un día para el otro, pasan mucho tiempos para que llegue a ser árbol, y si nosotros somos árboles, debemos esperar el tiempo en que estemos solidificados, macizos, fuertes, que podamos soportar las lluvias, que podamos soportar las tempestades. Porque cuando hablamos de Cristo, hay familiares que argumentan, ejemplo, yo no creo que seamos los únicos seres, que somos extraterrestres, que viene la teoría de la relatividad, que viene que somos descendientes del mono. Y si no estás bien preparado, pues por supuesto que te puedes dejar caer con palabras suaves y engañosas y referirte a un evangelio que no hay, como el evangelio de la prosperidad. Algunos creen que estar dentro de una determinada iglesia y que se predique a Cristo, que nos va a hacer ricos, que nos va a hacer millonarios, pues están predicando un evangelio diferente, porque el evangelio es básicamente una relación de amor que tenemos con Cristo, con Dios Padre, que con la ayuda del Espíritu pues nos ayuda a algo, a combatir algo, que es el pecado. Y al combatir el pecado, nosotros viendo su gravedad y entendiendo su gravedad, pues vamos camino al cielo, porque tenemos que ir en caminos de santidad, tenemos que ir en caminos de justicia, de rectitud.
Y esto demanda esfuerzo, demanda determinación. Por eso dice tan pronto, porque esto acá sucede rápido. Así como empezamos con una alegría muy grande de haber encontrado a Cristo, salen determinadas personas con otras maneras de pensar, con otras maneras de enfocar el Evangelio, y si no estamos bien parados, pues nos van a tumbar. Hay muchas personas que creen que Cristo está en el Evangelio, está en las películas, y que el Evangelio de Cristo está en las películas, y dicen, oye, vi esta película. ¿Por qué vio esta película y no le cambió su vida? Porque no actúa con seres humanos, porque no está relacionándose con seres humanos, porque no está predicando el Evangelio de Cristo, porque cuando predica el Evangelio de Cristo no tiene la Biblia ahí. La Biblia y la palabra de Dios se comparte con la Escritura. No puede ser de memoria porque omitimos y dejamos de lado muchas palabras. Por eso está el término tan pronto. Pablo, el apóstol, se maravilla de cómo los gálatas aceptan otras doctrinas. Por eso dice tan pronto. Repito, el primer ataque del Evangelio es decir, ¿crees en Cristo? Sí, pero debe ser así. Y te sacaron del Evangelio si tú no estás preparado. Porque siempre hay una perturbación. Hay perturbadores que atacan el Evangelio. Dicen, creo el Evangelio e inventan libros apócrifos, como por ejemplo uno puede ver en National Geographic, que han tantas cosas, interpretaciones de la Biblia a su gusto, a su manera. Hay muchas películas cristianas al gusto y a la manera del productor cinematográfico. Pero no quiere decir que el Evangelio está ahí. Es una idea, es una visión de ese productor cinematográfico, pero no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo está en la palabra de Dios, está en la Biblia. No hay otro lugar, solamente estamos dedicados a la Biblia. Y dice que no solamente se altera o es tan pronto, ¿de acuerdo? Porque también utiliza otro término. Dice abandonar al que os llamó. ¿De acuerdo? Abandonar al que os llamó. Dice en el versículo 6, dice, hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Abandonar al que os llamó. El Padre es el que nos llama. El Padre es el único que nos llama y nos regala don de fe y don de arrepentimiento, que es la gracia de Cristo. Por eso nosotros tenemos que estar bien alerta, porque esto de acá no es una cuestión natural, es una cuestión sobrenatural, es un don divino lo que sucede. Y hay que tener cuidadísimo al abandonar al Padre, porque es el Padre el que nos ha llamado. No es el pastor, el sacerdote, el cura, el ministro, el diácono, el hermano. Es Dios Padre el que nos regala esto. Y aquí estamos abandonando, lo dice claro la Escritura. Tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Ve? Es Él quien nos está llamando a seguir en el Evangelio de Cristo. Y estamos abandonando al Padre. La característica de esto es que Pablo está diciendo que la verdad del Evangelio, ¿de acuerdo?, es única, imposible, ¿de acuerdo?, de dejarla si es que nos mantenemos firmes en el Evangelio de Cristo. Y a pesar que plantea hipótesis inverosímiles, como que un ángel va a venir a tu casa y tocarte el Evangelio y decirte, no, pues has leído mal el Evangelio y de esta manera, está diciéndoles que si sucediera ese caso tan, no sé, tan inverosímil, tú tienes que decirle que no. Porque hay que confiar solamente
en las palabras y en las letras escritas en el Evangelio. Ahí va a declarar que alguno dice, la letra mata. No, la letra mata en el sentido de que nosotros no vivimos el Evangelio. Es decir, la letra mata si es que conocemos el Evangelio, mas no lo cumplimos o no lo practicamos. Y hay muchas personas que les duele que practiquemos el Evangelio. Es decir, le gusta decir el Evangelio es así o asá y formularlo como si fuera una biblioteca humana de conocimiento, de información, pero no ponen en práctica. Por eso Cristo, en su enorme sabiduría, cuando nos relata, dice que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica es como aquel hombre lleno de sabiduría que construye su casa en una roca firme. Nosotros tenemos que entender que si bien la Biblia pues se ha hecho y construido y edificado en un concilio, ok, está bien, pero repito, esto no quiere decir que el concilio escribió la Biblia. Una cosa es que el concilio se ponen de acuerdo mediante estas personas eruditas que Dios la junta y hacen el compendio de la Biblia, pero no son los autores de la Biblia, no son los redactores de la Biblia, ni tampoco son los intérpretes de la Biblia, porque simplemente lo que hicieron fue juntar los manuscritos y los pusieron uno detrás de otro bajo el orden que Dios le dio en una enorme sabiduría. A estas alturas, decir que la Biblia está mal redactada, que el orden de los libros no es el correcto, ya no se puede, porque esto no es el esfuerzo de una sola persona, son de miles y miles de personas. Todas las interpretaciones de la Biblia, sin lugar a duda, son de interpretación pública, como dice la palabra de Dios. No es que una determinada entidad religiosa es la única que puede hablar de la Biblia. Eso no está así en el Evangelio de Dios. No está. Todo es de interpretación pública. Podemos conversar, podemos cuestionarnos, podemos dar nuestro punto de vista y ser aclarado a la luz del Evangelio. Por eso, Pablo, cuando visita Galacia, nota el peligro que se han alejado del Evangelio. Y los pone en autos y le dice, si tú te dejas llevar por otro evangelio, no es que no haya, sino que te están distorsionando el Evangelio, están alterando el Evangelio de Cristo, sea considerado anatema a quién. ¿Sí? Luego seguimos, dice, como antes hemos dicho, y ahora os repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido. Esta es una cosa reiterativa. ¿Ve? Reiterativa, decir, lo vuelvo a insistir, se los dije y se los vuelvo a decir, que no puede haber otra forma de enseñar el Evangelio. El Evangelio fue escrito desde un principio, desde el Génesis. No era una tradición oral, no era un comunicado que pasaba de boca en boca, sino fue escritos. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Apocalipsis, como también fueron escritas las cartas, para evitar justamente errores de ser una tradición oral, que no lo fue. Fue escrita, las cartas han sido escritas. Por eso Pablo reitera que somos siervos de Cristo si es que nos mantenemos fieles a este evangelio tal cual está, y no podemos dejarnos seducir, perturbar por otras doctrinas, por otras formas de interpretación de la Escritura. Entonces, volviendo al principio, no hay otro evangelio. El único evangelio es la Biblia, no hay otro.
y ninguno puede interpretarlo a su libre elección. Es de sentido común, es conversable, es de diálogo, es escudriñable, porque debemos de llegar todos a tener un solo sentimiento, una sola fe, un solo bautismo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.